Hoy en nuestro 321, sin duda, la noticia del día tiene que ver con la economía. Hemos leído titulares como la economía española se hunde, la economía española está en la UCI y necesita una intervención urgente por parte de las administraciones. Vamos a ver lo que dicen los medios y luego lo explicamos por qué se antoja una recuperación muy lenta y muy dura durante los próximos 3 años. Lo dicho, hoy todas las miradas puestas en ese informe que ha hecho público, ahí lo tienen en imagen, el Banco de España, la entidad que regula la vida financiera, los aspectos más importantes de la vida financiera en nuestro país. Un informe que ha corregido previsiones anteriores, que habla de cómo va a ir a la economía española durante lo que resta de año y atención los 2 próximos años porque se espera una recuperación dramática, dicen muchos medios de la economía de nuestro país. Ahí vemos la postura del mundo. Con esa última hora, el Banco de España eleva el desplome de la economía hasta un máximo del 15%. Ha planteado varios escenarios. Este es el peor posible. Anticipa también 3 años de crisis. Estamos viendo ese gráfico en azul clarito, una recuperación temprana, lo que se llama la famosa V, casi efecto rebote inmediato después de la caída de esos 2 meses, 3 de parón de gran parte de la industria, del trabajo, de las empresas, de los autónomos de nuestro país, con una recuperación rápida. Bueno, eso se ve poco probable. El segundo escenario es una recuperación gradual que aún así también lastra mucho a nuestra economía en muchos aspectos que vamos a comentar a continuación, no solo en el PIB. Y el rojo es el escenario de riesgo, que es al que según el Banco de España tenemos más posibilidades de acogernos, ya que bueno, pues la situación económica y eso es muy mala, y eso sin contar posibles rebrotes que no descarta tampoco el banco emisor. Vamos a ver otros medios cómo plantean esta noticia y vemos, por ejemplo, ABC con esa foto de una terraza cerrada. Recordamos que incluso en fase 2, fase 3, muchos locales de hostelería pueden abrir terrazas también en el interior, y aún así vemos que muchos no lo han hecho. Por ejemplo, en fase 2, en el caso de los cines, de centros culturales, muchos no han abierto porque realmente la limitación de aforo no les sale rentable. Pues bien, el ABC dice: el Banco de España alerta de que el paro se disparará hasta el 24,7%. Es una auténtica barbaridad si miramos los datos de España, que siempre ha sido un país que ha adolecido mucho en el desempleo respecto al resto de Europa, pero un 24,7% hace realmente insostenible nuestro sistema del bienestar, sistema de pensiones, sanidad pública, educación pública. Es muy importante las cotizaciones, que haya gente, población activa que esté trabajando en nuestro país. Y fijaos en este gráfico que lo expresa fantásticamente bien, ¿no? La caída del PIB en picado, ese 15,1%, que son las grandes cifras de este informe del Banco de España. La subida del paro hasta casi el 25%, 24,7% de paro. Con esa foto de Pedro Sánchez, es verdad que el gobierno habla de fondo de reconstrucción europeo, habla de recuperación, incluso ya no de reconstrucción, estamos escuchando a miembros del gabinete hablar de recuperación económica, cuando los datos del propio Banco de España dicen que esa recuperación será larga y lenta. Veremos cómo afecta también al consumo de los hogares, que lógicamente se ha visto congelado durante estos meses de confinamiento. Poco a poco va recuperando el ritmo normal, pero ¿qué va a pasar también con una de las industrias más importantes de nuestro país, el turismo? El 12% del PIB aproximadamente representa el sector turístico, el hostelero, cuando, como ha reconocido también el gobierno, se va a notar en mucho la bajada de turistas extranjeros en esta temporada de verano. Vamos a analizar tranquilamente estos titulares que, como veis, se hace eco toda la prensa nacional después de ese informe rectificado en negativo del Banco de España. Vamos con el primer dato, porque la verdad es que es uno tras otro malas noticias. El primer dato tiene que ver con el PIB, una caída del PIB de hasta el 15%. Para que os hagáis una idea, es mucho, y podéis decir, bueno, los países de nuestro entorno
También el PIB se va a ver mermado por esta crisis económica, social y sanitaria. Ya, pero es que en España esa caída es de 3 puntos más que la media de la Unión Europea. Un aspecto que nos preocupa y mucho a todos, a ti, a mí, a todo el mundo, tiene que ver con el desempleo. Pues bien, el paro en el peor de los escenarios llegaría hasta un 24% de paro por el factor ERTE. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que gracias a los ERTE las noticias son malas, pero podían ser peores. De hecho, el Banco de España cree que en 2021 la cifra del paro es cuando va a registrar una subida mayor. Además, se va a destruir solo en este año 2020, fijaos, 1 millón de empleos, que es el mayor nivel de desempleo que hay en nuestro país desde el año 2013. Otro elemento importante siempre a tener en cuenta, el déficit. El déficit se dispara al 11,2% del PIB. Y todo esto, todos estos datos están generando mucha desconfianza de cara a los inversores extranjeros. Está afectando a nuestro tejido productivo, a nuestro tejido industrial. Hemos visto el caso, por ejemplo, en Cataluña, de Nissan. Para que os hagáis una idea, el 70% de la inversión extranjera, el 70%, ha caído este año de inversión extranjera. Y esto es muy importante porque esa inversión extranjera suelen ser grandes empresas que generan mucho empleo en nuestro país, en el sector de la automoción, pero también en otros sectores productivos, por ejemplo, de la industria. También estamos viendo también el caso de Alcoa, de aluminio, sobre todo en la zona de Galicia. ¿Cómo podemos salir de esta situación? Bueno, hay que tener en cuenta también que en estos datos que contempla el Banco de España no está incluido el ingreso mínimo vital para ayudar a las familias más desfavorecidas, porque el Gobierno lo ha aprobado con posterioridad a este informe. Es un dato importante que habrá que tener en cuenta también de cara a los próximos meses y a modificaciones en esta previsión del Banco de España. La única solución, y es un mensaje que ha lanzado el Banco de España a los partidos políticos y a la sociedad, es la unidad y el consenso para intentar sanear todas estas cuentas. Porque si no, tampoco vamos a transmitir credibilidad a nuestros socios europeos que, recordamos, tienen que aprobar, tienen que dar el visto bueno, luz verde a ese plan de reconstrucción, a esos fondos económicos con los que cuenta España para hacer todas estas reformas, y que el Banco de España también contempla a pesar de estas malas previsiones. ¿Qué pasaría si no conseguimos todo el dinero que esperamos de Europa? Imaginaos las previsiones, cómo serían en ese caso. Esperemos que no sea así. A finales de junio es esa reunión y que los países del norte de Europa pues no nos lo pongan más difícil.